Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de mis autores más leídos. Durante el mes de marzo, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, os traje un vídeo en el que os hablaba de mis autoras más leídas conforme a Goodreads, y esta vez os voy a hablar de los hombres que más he leído. El método es el mismo, me he ido a Goodreads, ordenar alfabéticamente, y de ahí pues me puse a ver los que tenía que eran escritos por hombres que más había leído. Como hice en aquel momento, voy a hablar de los que he leído 5 libros o más, porque al final por debajo de 5 son un montón. Si bien os tengo que decir que he visto que leo muchas más autoras mujeres que hombres, porque ganan por goleada. Este vídeo no creo que sea tan largo como el otro, y además tengo menos tiempo hoy para grabar, así que iré un poquito más deprisa. También, como hice de la otra vez, os voy a decir los autores más leídos de 5 para arriba, y de cada uno os voy a recomendar uno de sus libros que más me hayan gustado. También, como pasaba de la otra vez, veo aquí que obviamente Goodreads no tiene toda mi vida lectora, porque yo me abrí Goodreads en 2010, y aunque sí que metí en aquel momento cosas que había leído anteriormente, pues al final se quedan muchas en el tintero. Y por ejemplo, aquí de Shakespeare pone en Goodreads que solo me he leído 5 cosas, lo cual es mentira, porque sé que me he leído muchas más. Me parece ridículo un poco recomendaros cosas de Shakespeare, porque al final yo creo que casi todas las obras dramáticas, así como los poemas de Shakespeare, son buenísimos, y que yo no voy a venir aquí a deciros nada. Pero bueno, sí que os puedo decir que una de mis favoritas es Sueños de una noche de verano. Me parece que tiene ese elemento de comedia que, no sé, a mí me gusta mucho. Me parece que es una obra súper conocida, obviamente, de Shakespeare, pero que al mismo tiempo no es de las que más atención reciben, y no sé, a mí sí me gusta un montón. Después continuamos con José Antonio Cotrina. De José Antonio Cotrina os voy a recomendar siempre la trilogía de La cosecha de Samhain, porque es de mis favoritas. Me parece que si esta obra la hubiera escrito un autor estadounidense, desde luego sería mucho más conocida, incluso habría tenido a lo mejor alguna adaptación, pero como la escribió José Antonio Cotrina en España, pues no recibe tanto mérito como el que debería. También pone que solamente me he leído 5 cosas de Arthur Conan Doyle. Yo creo que han sido más, pero sin embargo os voy a recomendar que si queréis conocer a Sherlock Holmes, estaría bien empezar por Estudio en Escarlata, porque es lo primero que el autor escribió sobre este personaje, y ahí nos habla en detalle de las cosas que más le interesa estudiar y hacer, su consumo de opios, su obsesión por el boxeo y cosas así. Y sin embargo, si queréis ya algo donde el personaje esté un poco más desarrollado, pues El perro de los Baskerville me parece muy buena idea para empezar a conocerlo. Después también tenemos por aquí a García Márquez. De García Márquez, lo primero que yo leí, también es lo que os voy a aconsejar aquí, es Crónica de una muerte anunciada. Es un libro corto, entonces no os va a requerir mucho para leerlo, porque aparte es un libro de fácil lectura, y es un libro que empieza con la muerte del protagonista, y entonces me parece que empieza de una manera espectacular, que hace que el lector quiera saber qué ha habido detrás del asesinato del protagonista. Y no sé, me encanta este libro desde que lo leí en segundo de bachillerato, y todavía me sigue encantando. Cambiando un poco de tercio, tenemos a John Grisham. De John Grisham también os voy a recomendar una de mis primeras lecturas, que fue La tapadera. Hay una película de este libro, pero os recomiendo el libro para empezar por lo menos a conocer al autor. John Grisham es licenciado en Derecho, y todos o la mayoría de sus libros tienen siempre algo relacionado con el derecho, pero son unos thrillers que te bebes, la verdad, y La tapadera me gustó muchísimo. Después tenemos a Grady Hendrix. De Grady Hendrix también os voy a recomendar lo primero que yo leí, porque al final yo creo que son las cosas que más me marcaron y me hicieron querer a estos autores. Y lo que yo primero leí de él, y que es mi obra favorita del autor hasta el momento, es la guía del club de lectura para matar vampiros. Está ambientado en los años 80 y son unas amas de casa que descubren que uno de sus nuevos vecinos es un vampiro. Nadie las toma en serio, obviamente, y se tienen que ocupar ellas del asunto, y me parece fenomenal. Después tenemos a Stephen R. Lockhead. De él solamente me he leído los libros del ciclo Pendragón, así que no os puedo recomendar nada más, y sin embargo tampoco os recomiendo muchos estos, porque si bien me gustó el primer libro, el resto para mí fueron en picado.
También tenemos a Jeff Lindsay, que me ha anotado por aquí que es el autor de Dexter, por si se me olvidaba. No sé qué fue primero, si los libros o la serie, lo tengo que comprobar porque yo leí los libros por la serie. Me gustaba muchísimo la serie de Dexter, entonces después de cuando ya te quedabas sin temporadas que ver, pues me leí 5 libros por lo que se ve. No los recuerdo así como con mucho detalle, así que tampoco os podría recomendar exactamente, pero bueno, es que no me he leído otra cosa del autor. Y después tenemos a Mathias Malzieu. Este es un autor francés que escribe como muy bonito, tiene una prosa lírica muy cuidada, muy bonita. El primer libro que leí de él fue La mecánica del corazón. Y es un libro que está escrito con una sensibilidad y con un cariño que de verdad es espectacular. Es como un libro entre infantil y juvenil realmente, pero con un toque oscuro. Así que yo creo que los adultos lo pueden leer sin ningún tipo de problema. Después tenemos a Eduardo Mendoza, y de Eduardo Mendoza no puedo dejar de recomendaros Sin noticias de GURB, que es un alienígena que viene a nuestro planeta y se ve perdido en nuestro mundo y está todo hecho como si fuera un diario de a bordo y es muy cómico. Yo creo que, a ver, hace mucho tiempo que no lo leo, pero yo creo que su humor aún sería hoy en día que no perdería, vamos. Continuamos con el humor de Terry Pratchett y de aquí os recomiendo Guardias. Es el libro escrito únicamente por este autor que más me ha gustado. Es del mundo disco, inicia la serie de los guardias. Me gustó muchísimo ese libro y es una pena porque solo me he leído uno de la Guardia de la Ciudad y realmente me gustó tanto que debería haber seguido, pero es como que en su momento no leí más y ahora como que tendría que releer Guardias para seguir leyendo y no sé, nunca veo el momento. También tenemos a Sergio Morán, que es otro autor que siempre le da un toque de humor a los libros. De él os recomiendo los libros que yo he leído porque no he leído de él otra cosa que no sean los de la saga Parabellum. Bueno, a ver, realmente de Parabellum solo hay 4. El otro libro que yo he leído del autor es como una especie de crea tu propia aventura, pero venía incluido cuando te comprabas uno de Parabellum, así que por eso lo meto un poco todo junto. Y no sé, me parece que está muy bien, son de policíaca paranormal, porque Parabellum es una detective paranormal y la seguimos en sus andanzas. Y por último, de los autores de los que me he leído 5 cosas, tenemos a Oscar Wilde. Aquí no puedo dejar de recomendaros El retrato de Dorian Gray, porque es una novela gótica espectacular, sin dejar de romper una lanza a favor de la importancia de llamarse Ernesto. Realmente es una obra de teatro, pero se lee súper bien, es muy divertida, muy cómica y nos deja ver otro lado del autor. A continuación tenemos 3 autores de los que me he leído 6 cosas. En primer lugar tenemos a T.J. Klum. Este me deja un poco en duda de qué recomendaros, pero bueno, para recomendaros un autoconclusivo, aunque creo que ahora van a sacar una segunda parte, pero que realmente se puede leer como autoconclusivo, es La casa en el mar más azul. Es un libro de fantasía, pero cozy fantasy yo creo que es. El elemento de fantasía existe porque aquí hay personas con poderes o barra criaturas y cuando son niños pues viven en orfanatos. Entonces nuestro protagonista tiene que ir a vigilar a unos niños bastante peligrosos para el gobierno que viven en un orfanato y los va a vigilar para ver si están bien cuidados y al mismo tiempo cómo de peligrosos son y esas cosas, y ahí se le abren los ojos a una realidad del que él estaba totalmente apartado, no la veía esa realidad aunque estuviera delante de sus narices, y aquí no tiene más remedio que enfrentarse a ella y abrir su corazón a estos niños al final y a todos los habitantes de la casa. Es un libro muy bonito que te deja el corazón calentito. También aquí tenemos a Carlos Ruiz Zafón, que es un autor que me encanta. Yo creo que la obra más completa de este autor es también de las más conocidas, es La sombra del viento. Es un libro en el que se desprende el amor por los libros, porque al final nuestro protagonista es un niño al principio que su padre lo lleva al cementerio de los libros olvidados. Allí tiene que escoger un libro de estos que han sido olvidados o prohibidos y tal, y protegerlo, y de aquí arranca toda la historia. Luego la historia ya no es cuando él es un niño, pero ahí es cuando arranca y no sé, es una historia muy bonita y desde luego muy bien escrita. A continuación tenemos a Darren Shan. De él solamente me he leído los libros del aprendiz del vampiro, así que no os puedo recomendar otra cosa, pero bueno, son unos libros así bastante ligeros y rápidos de leer, son de literatura juvenil, así que no son complicados de leer, pero son entretenidos. También tenemos 3 autores de los que me he leído 7 cosas. En primer lugar tenemos a J.
J. Kristoff. De J. Kristoff os voy a recomendar la saga de la serie, trilogía, lo que sea, trilogía de Nunca Noche. Os voy a dejar también en la cajita de información un vídeo que hice sobre Nunca Noche. Para mí, de momento, es lo que más me gusta del autor. Está ambientado en una especie de Italia renacentista y seguimos a una chica Mia que quiere ser asesina profesional para vengarse por el asesinato de toda su familia, básicamente, y a partir de ahí surge todo lo demás. Obviamente eso es solamente la sinopsis del primer libro y son 3, así que bueno. Puede ser que el primer libro se haga un poco pesado porque tiene un montón de notas a pie de página que, si bien no desaparecen en los siguientes libros, sí que se hacen más intermitentes, no tan pesados, porque en el primer libro a lo mejor te ocupan media carilla la nota a pie de página, y aunque el autor no quiso desprenderse del todo de ese elemento, sí que escuchó a los lectores y las rebajó un poco en los siguientes volúmenes. Después tenemos a Donato Carrisi, que es un autor de thrillers italiano. Lo primero que yo leí de él es Lobos, y es el libro que os recomiendo. Ese libro me lo recomendó Óscar me lo regaló Óscar una Navidad. Yo nunca había oído hablar de él, así que me pilló totalmente desprevenida lo bien escrito que está este thriller. El final tiene un giro que no te ves venir de ninguna de las maneras, y desde entonces se ha convertido en uno de los autores que más me gustan de thrillers, si bien ningún libro suyo ha alcanzado el nivel de Lobos para mí. Y por último tenemos a Brian Lee O'Malley, que es el autor de Scott Pilgrim contra el mundo. Es una serie de 6 cómics, creo que son, en el que nos cuentan cómo Scott Pilgrim, que es un perdedor al final, se tiene que enfrentar a los exnovios de Ramona Powers, la chica con la que él quiere salir, y para poder salir con ella se tiene que enfrentar a sus exnovios. Es muy divertido y no sé, me encanta tanto los cómics como la película, que me chifla. De autores de los que me he leído 8 cosas, tenemos en primer lugar a George R.R. Martin. De este autor solamente me he leído los libros de Canción de Hielo y Fuego y los spin-offs que hay de esta serie, entonces tampoco os puedo recomendar algo que no sea eso, si bien como la serie está inconclusa, pues no sé, quizás los que siguen al escudero, no me acuerdo el título, lo voy a poner aquí, quizás es mejor empezar con ese libro para conocer cómo escribe el autor, porque son más asequibles en cuanto a la escritura, y al final pues es algo que sí que está terminado. Y también con 8 libros tenemos a Tolkien. De Tolkien no puedo hacer otra cosa que recomendaros El Señor de los Anillos. Tengo que decir que aquí tengo puestas que he leído 8 cosas de Tolkien, si bien la trilogía de El Señor de los Anillos sabemos que no es una trilogía en realidad, que el autor quería que se vendiera como un único libro, pero bueno, como lo tengo puesto en los 3 libros, pues así lo voy a mantener aquí. Y ya con 9 cosas leídas tenemos a 3 autores nuevamente, parece que voy de 3 en 3. En primer lugar tenemos a Manel Loureiro. Manel Loureiro es de esos autores a los que yo les tengo mucho cariño y aprecio, si bien tengo que decir que últimamente no estoy cuadrando mucho con sus lecturas. Sin embargo, me gustó mucho La Puerta. Es un thriller que está ambientado, o novela policíaca, que está ambientada en Galicia y mezcla un poquito sobrenatural con policíaco, con mitología de aquí de Galicia, y no sé, me parece que está muy bien hecho, si bien tengo que reconocer que el final es un poco peliculero. La verdad que es que a mí el libro sí que me gustó. Después tenemos a Kieran Guillén, del que me he leído toda la serie completa de The Weak and the Divine, que son una serie de cómics en las que cada 90 años unos dioses se reencarnan en ciertos humanos y viven, creo que es durante 1 o 2 años, ahora no estoy segura porque ya hace un tiempo que me los leí. Son unos cómics que tienen una historia muy interesante y que el dibujo, el arte es espectacular, fuera de serie, el color, me encanta todo de estos cómics, os lo recomiendo muchísimo. Y después tenemos a Andreu Martín y Jaume Rivera, de los que me he leído, por lo que se ve, 9 libros de Flanagan, del detective Flanagan, que es un detective juvenil de instituto, al menos en el principio de su carrera. Combina sus estudios con trabajar en el bar de sus padres, con ser un detective privado de sus compañeros. Obviamente en cada libro se ve metido un libro, en un lío gordo. Si bien él empieza como pues buscando cosas perdidas, pues al final se ve metido en líos más grandes. Y bueno, no sé, me parece que son unos libros juveniles que son muy divertidos y fáciles de leer. Me parece que se leen en los institutos, que yo lo empecé leyendo así en el instituto como lectura obligatoria, y sin embargo los he seguido leyendo hasta la edad adulta.
Ya con autores de los que me he leído 10 libros tenemos a 2. En primer lugar a Arturo Pérez Reverte, que era mi autor de cabecera cuando yo estaba en el instituto y primeros años de universidad, y de él os voy a recomendar El Club Dumas porque para mí es de mis libros favoritos del autor. Yo creo que aún en día si lo releyera me gustaría. La película no, es horrorosa, pero el libro está muy bien y trata sobre libros, así que eso para los lectores siempre es atractivo. Y después tenemos a Rick Riordan, del que solamente me he leído los libros de Percy Jackson, así que no os puedo recomendar algo que no sea eso. Con 11 libros leídos de estos dos autores tenemos a Gómez Jurado, del que es complicado recomendaros algo. Yo creo que si bien lo más conocido es Reina Roja, El paciente fue el libro con el que yo conocí al autor. Es un thriller rápido y que se puede leer como un autoconclusivo, si bien luego resulta que todo está conectado, pero bueno, se puede leer como un libro autoconclusivo, así lo leí yo en su momento y yo creo que es algo que se mantiene, y es un thriller dinámico, rápido e interesante. Y después tenemos a Santiago Posteguillo, que es un autor sobre todo de literatura de novela histórica ambientada sobre todo en la antigua Roma. Yo lo conocí con la trilogía de Africanus y de momento es lo que más me gusta de él. Si bien os tengo que decir que el libro de La noche que Frankenstein leyó El Quijote, que reúne anécdotas literarias, ya sea sobre libros o sobre autores, también es muy interesante y muy rápido de leer, al contrario que la trilogía de Africanus, que son unos tochos tremendísimos, pero que merecen cada palabra que contienen, eso sí. Y con 14 libros leídos de este autor tenemos al gran Joe Abercrombie, que se ha convertido en uno de mis autores favoritos de la vida. Llevo muchos años leyendo a este autor. También hice un vídeo sobre él que os voy a dejar en la cajita de descripción, y dentro de poco va a sacar su nuevo libro Los Diablos, pero de momento de lo que tiene publicado. A mí me encanta la trilogía de La Primera Ley, pero si bien entiendo que no es una trilogía para todo el mundo porque es muy parada, es muy de personajes, a mí me encanta, pero sé que no cuadra con todo el mundo. Os voy a recomendar La Mejor Venganza, que está ambientada dentro de este mundo, pero que son como forma parte de una serie de libros que él ambientó en este mundo, pero que se pueden leer como autoconclusivos. Nos cuenta la historia de una venganza y a mí me encantan las historias de venganza, y además va a haber una adaptación de esta novela, así que estaría bien, si os interesa, echarle un ojo y así conocéis al autor, y a mí me parece que es un libro que se sostiene muy bien por sí solo. Con 15 libros leídos tenemos a John Allison, que es el guionista de los libros de Giant Days. Yo solamente me he leído esto de este autor, así que no puedo dejar de recomendaros este Slice de Life, iba a decir, estos cómics que son de la vida cotidiana de tres chicas universitarias, amigas, que se enfrentan a un montón de cosas y no sé, siempre me hacen sonreír por lo menos. Y con 16 libros tenemos a K. Vaughn, que es el autor tanto de Saga como de Paper Girls. A mí me gustan más los cómics de Saga, no sé, me parece que cuadran más conmigo que los de Paper Girls. En él mezcla la ciencia ficción con las aventuras y el dibujo también es muy chulo, así que os recomiendo este frente a Paper Girls, si bien el otro está acabado y este no. Con 19 libros tenemos otra vez a 3 autores. En primer lugar a Stephen King. ¿Qué os puedo yo recomendar de Stephen King? Pues depende, si ya lo conocéis y es un autor que os gusta y tal, os puedo recomendar un libro grandecito como es It. Yo creo que It, aunque pueda dar un poco de repelús leer ciertas escenas hoy en día, yo creo que las leemos con un prisma diferente que cuando se publicó. Me parece que es un libro indispensable para conocer al autor, pero si no os queréis atrever con algo tan extenso o tan difícil de leer, al final a lo mejor si sois más miedicas como yo, que también soy miedica, y os da cosa lo de el payaso y todo eso, pues os puedo recomendar Elevación, porque es un libro más corto, más ligero de leer, en el que también tiene tintes de ciencia ficción, o sea que ahora para el mayo sci-fi viene estupendamente, y no sé, es un libro eso, cortito, pero que también me parece que mete muchas ideas propias del autor, las mezcla en el libro con lo que te quiere contar, y me parece que tiene, a pesar de ser un libro ligero, tiene varias capas que le puedes sacar. Continuamos con Lorenzo Silva. De Lorenzo Silva me he leído muchas cosas.
Pero os voy a recomendar la serie de Bevilacqua y Chamorro, que son unos guardias civiles que se dedican a investigar casos. Y de aquí yo empecé a leer con El alquimista impaciente, que no es el primer libro de la serie, sin embargo yo empecé a leerlo por ahí y es por donde recomiendo empezar a todo el mundo, porque quizás los primeros libros se quedan más en la superficie, pero yo creo que este autor cada vez se va volcando más en los libros y también transmitiendo sus propias ideas en ellos. Me parece que eso, los otros libros que he leído del autor que no pertenecen a esta serie no me han gustado tanto, por eso me siento más cómoda recomendaros a Bevilacqua y Chamorro. Y por último, con 19 libros leídos tenemos a Brandon Sanderson. De Brandon Sanderson es que es difícil recomendar algo porque tiene libros para todos los gustos. Tiene más juvenil, más infantil, más adulto, de fantasía, de ciencia ficción, entonces es complicado para mí recomendar algo. Yo, si os sirve de algo, empecé leyendo Nacidos de la Bruma y me parece que es un buen sitio por donde empezar. No pertenece al Archivo de las Tormentas, que son unos libros muy extensos y como muy duros para empezar a conocer al autor, y me parece que son lo bastante atrayentes. Además, yo sigo manteniendo, soy defensora de que el primer libro de Nacidos de la Bruma se puede leer como si fuera un libro autoconclusivo. Quizás no es una opinión popular, pero es la mía. Y entonces me parece un buen lugar para empezar. También me gustó mucho El aliento de los dioses, por ejemplo, que es menos conocido y sin embargo a mí me parece muy buen libro. Y llegamos al top 2 de mis autores más leídos. Este es en penúltimo lugar, con 25 libros leídos, que me parece también una barbaridad. Tenemos a Douglas Preston y Lincoln Child, que son los autores de los libros de Pendergast. Tienen más cosas que he leído, sin embargo yo os voy a recomendar siempre que leáis al gran detective Aloysius Pendergast. También he hecho un vídeo sobre estos autores que os voy a dejar en la cajita de descripción, espero acordarme de todo esto que estoy prometiendo. Me encanta el agente Pendergast, es súper peculiar y me encanta. También os recomendaría no empezar la serie por el primer libro, porque os daría una idea equivocada de lo que luego se transforma esta serie y en lo que luego se transforma la gente, porque al final las cosas evolucionan y en los primeros libros son más como de, yo creo que los propios autores todavía estaban configurando al personaje. Yo empecé a leerlo con Los asesinatos de Manhattan y os recomiendo ese libro por encima de todo para empezar a Pendergast. Sí, no es el primer libro de la serie, pero da igual, no hace falta haber leído los anteriores para leer Los asesinatos de Manhattan, y yo creo que empezar por ahí es la mejor de las ideas para adaptaros al personaje. Y aquí llegamos ya al top 1 de mi autor más leído, con 30 libros. Son solo 5 libros de diferencia, no es tanto como la gran Agatha Christie con sus 44 libros que yo he leído. Aquí tenemos a Neil Gaiman. Neil Gaiman siempre ha sido uno de mis autores favoritos, si bien ahora mismo no estoy en mi mejor momento con el autor. Así que nada, solamente voy a decir que Neverwhere es el libro favorito mío del autor. Estuvo en mi batalla de favoritos, también quedó en segundo lugar, así que creo, sí, en segundo lugar. Así que nada, con ese libro suyo me voy a quedar, si bien ya os digo que ahora mismo no estoy en términos de recomendarlo, la verdad, por todo lo que he estado pasando con este autor, pero como no quiero acabar con un tinte negativo este vídeo, lo vamos a dejar ahí. Así que nada, esto al final se ha hecho más largo de lo que yo esperaba y bueno, nada, que gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te lleves alguna recomendación de mis autores más leídos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.